El asambleísta Fernando González. Asambleísta, muy buenos días y bienvenido. Usted ha manifestado pues que durante las últimas votaciones usted ha tenido como un comportamiento o una respuesta bastante coherente frente a las distintas iniciativas que ha tenido el gobierno, que se han presentado en la Asamblea Nacional. En la última elección usted se abstuvo de votar y eso también le abrió el paso para que el presidente Fernando Cordero sea reelecto. ¿Cuál es su posición frente a ese tema? Buenos días, Janet. Buenos días al Ecuador. Muchas gracias por el espacio. Y Janet, yo quiero dejar en claro que el día domingo antepasado se elegían a 9 dignidades, no solamente la del presidente Cordero. Y hay que decirle al pueblo del Ecuador que para cada una de estas dignidades, para presidente, para vicepresidente, para vocales, no es que se vota por 2 personas simultáneamente. Es decir, no se vota por Cordero y por Betty Amores, por poner un ejemplo, simultáneamente, sino primero es una votación por un nombre. Si este nombre no tiene los votos suficientes, se vota por otro nombre. Dentro de esto, Janet, yo le quiero enseñar al Ecuador que de acuerdo a lo que hablamos en la oposición, para Carlos Cassinelli, para la vicepresidencia, no sé, ¿es el papel? Sí, ahí sacamos, por favor. Para Carlos Cassinelli, Juan Carlos Cassinelli, yo voté no, de acuerdo a lo que habíamos previsto. Para primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, cuando se emociona a Betty Amores, yo voto que sí, tal como habíamos previsto, Janet. Luego, para Rocío Valareso, para la segunda vicepresidencia, yo voto que no, como habíamos previsto en la oposición. Y luego para Leandro Cadena, que era nuestro candidato para la segunda vicepresidencia, yo voto que sí, a favor de lo que habíamos hecho. Luego para Pedro de la Cruz, que era ya decisión de la bancada de Alianza País, que es uno de los vocales del Consejo de Administración de la Legislatura, yo voto que no. Para Fausto Cobo, que era de parte de la oposición, yo voto que sí. Para Francisco Ulloa, ¿Y en el caso del presidente para presidente de la Asamblea? Por eso es lo que ya llegó ya. Para Francisco, por el tiempo, si podemos apurar un poquito. Para Francisco Ulloa voto que sí, esto era parte del convenio con MPD Pachacuti, y para Marco Murillo voto que sí. También luego se elegía al secretario y al prosecretario de la Asamblea Nacional. Para esto no hubo un acuerdo, entonces había que en ese momento tratar de poner un nombre. Alguien dijo al doctor Galo Torres, que es mi asesor, lo dije que bueno, que lo proponga, porque era importante. Pues varias personas de la oposición, Janet, porque había que proponer un nombre, porque en caso contrario, si es que se aceptaba lo que alguien decía de que el secretario tiene que ser una persona que esté de confianza del presidente Cordero, se estaba aceptando como que el presidente Cordero ya había sido legítimamente electo, ¿no es cierto? Entonces había que poner a una persona. Janet, este es el histórico de mi votación. Y en el tema de la votación de Fernando Cordero. En la votación de Cordero, que es lo más importante. Este es el histórico de mi votación de abstenciones de este año, Janet. Este es el histórico. ¿Podemos referirnos a la pregunta en concreto? Pero Janet, rapidísimo, deme 10 segundos porque necesito argumentar para que usted y el pueblo del Ecuador especialmente me entiendan. Por ejemplo, para la doctora Tania Arias, cuando se le quiere nominar para el Consejo de la Judicatura de Transición, yo voto abstención. ¿Y por qué razón lo hago de esa manera? Porque la doctora Tania Arias yo creo que es una distinguida dama ambateña, con muchos méritos profesionales, pero que no debía ser reelecta en la forma como el gobierno la quiso imponer. Por eso voto abstención. De igual manera, por ejemplo, en el Consejo de la Judicatura, cuando se le hace el juicio político por parte del gobierno, yo creo que a muchos de los miembros del Consejo de la Judicatura había que sancionarlos políticamente, Janet, pero no era el momento oportuno, porque Alianza País quería usar ese espacio políticamente porque se venía la contienda electoral del plebiscito que se hizo el 7 de mayo. Entonces voté abstención. Entonces, ¿por qué razón fue lo de Fernando Cordero abstención, Janet? Porque primero, insisto, pueblo del Ecuador, se vota por una sola persona. Es decir, si votáramos simultáneamente por Betty Amores y Fernando Cordero, un voto de abstención mío sería grave, porque no daría paso a que gane Betty Amores. Pero primero se vota por Fernando Cordero. Y en ese caso yo voto abstención, como ha sido parte de mi historia. ¿Y por qué lo hago, Janet? Porque creo que Fernando Cordero
no ha llevado bien la dirección de la Asamblea. La Asamblea ha sido sumisa al Ejecutivo. No se puede permitir una sumisión al Ejecutivo. ¿Pero qué quiso decir con un voto de abstención? Porque si se entiende que usted, usted mismo ha descrito, la mayoría de las votaciones usted lo ha hecho en bloque o en acuerdo con la oposición. Y en la elección de presidente de la Asamblea se abstiene. Entonces, ¿cuál es la explicación de ese voto de abstención? Cuando es el nombre de Fernando Cordero, Janet, porque luego, si se pasaba a votar por Betty Amores, hubiera votado por... ¿Pero por qué abstención? ¿Por qué sí y por qué no? ¿Por qué abstención, Janet? Sí, eso es un voto que tiene un significado. ¿Cuál es ese significado para usted? El significado es lo que le estaba explicando. Fernando Cordero, yo creo que su actuación al frente de la Asamblea Nacional no ha sido la más adecuada, porque la Asamblea ha sido sumisa al Poder Ejecutivo y eso no se le puede permitir. En democracia hay que coordinar con el Ejecutivo, porque tampoco entendería que no coordinemos, pero la sumisión no es buena para la democracia y en ese sentido yo creo que Fernando Cordero ha actuado mal, pero sin embargo él es mi amigo de muchos años atrás. Con Fernando Cordero fundamos el movimiento Nuevo País Pachacútiga hace 12 años atrás. Y yo creo que Fernando Cordero puede rectificar. Por eso fue mi votación abstención en ese tema. Jamás con un cálculo político, nunca se pensó en un cálculo político, sino en decir las cosas como lo he hecho históricamente dentro de mi votación. Pero Janet, vamos a llegar al jueves. El jueves va a haber posiblemente la elección de las 2 vicepresidencias. Yo espero que la oposición tenga la capacidad y la inteligencia necesaria para poner a los candidatos o candidatas que ameriten tener 63 votos. Pero veamos más allá del jueves, Janet, porque si gana la oposición o gana el oficialismo con 63 votos y dentro de esta espiral de odio y de violencia que está en el país, ninguno de los dos tendrá una buena ganancia, será una ganancia pírrica si no llegamos a un acuerdo de gobernabilidad dentro del campo legislativo, dentro del campo fiscalizador y dentro del campo del debate crítico, Janet. Esto es fundamental para el país. Asambleísta, en ese sentido, en este momento el oficialismo dice que ya tiene la mayoría para poder elegir a sus 2 vicepresidentes en la Asamblea Nacional en la sesión de este jueves. ¿Cuál cree usted que debería ser la posición de la oposición frente a ese anuncio de que ya tienen esa mayoría? Pues hay que confirmarlo el jueves, pero ya se anticipan. En ese sentido, ¿cuál debe ser la posición de la oposición? ¿Hacia dónde debe ir para precisamente poder lograr esa gobernabilidad que es a la que se aspira en todo el país para poder trabajar en beneficio, en el pro del desarrollo del Ecuador? A ver, Janet, esta es una guerra hasta el día jueves o hasta cuando se elija las vicepresidencias. Dentro de esa guerra hay desinformación. Mucha gente dice ya tengo los votos y los otros dicen ya tengo los votos. Habrá que verlo el día jueves. Yo le ratifico al pueblo del Ecuador, mi voto es por los candidatos de la oposición. Pero más allá de eso, Janet, si es que ganamos, ¿cuál es la agenda que tenemos? Hacia allá tenemos que ir. Una agenda legislativa, Janet, independiente del Ejecutivo, coordinada con el Ejecutivo, eso sí. Una agenda de fiscalización en la que entra la reforma a la ley orgánica de la función legislativa como primordial, porque si no tenemos eso no tenemos oportunidad de fiscalizar. Y luego tenemos que tener el debate crítico, porque la rectoría de las políticas económicas, la rectoría de la política social, de seguridad, etcétera, es del Ejecutivo, pero la Asamblea tiene que entrar en ese debate. Pero hay que hacer una programación de leyes, porque la agenda que se viene, la ley de agua, la ley de tierras o el enriquecimiento privado no justificado, es muy grande, Janet, pero hay que hacer una priorización de estas leyes, pero más allá de aquello hay que dar ritos. Por ejemplo, yo he propuesto, Janet, y le propongo al pueblo del Ecuador, y le digo al señor presidente de la República, Janet, hay que lograr primero una amnistía a todas las personas que están siendo juzgadas por terrorismo, maestros, estudiantes, indios, etcétera, que están siendo inútilmente, ilegalmente, injustamente juzgadas por terrorismo. Hay que buscar que el decreto 813, de las renuncias obligatorias, no tenga efecto, Janet. Hay que lograr la reforma a la ley orgánica de la función legislativa, vital para fiscalizar, y hay que lograr que la ley de comunicación, en la forma como hasta este momento, Janet, se ha hecho, vaya al archivo. Hay que lograr una buena ley, pero no esta que está causando tanta controversia en el país. Yo, Janet, después de esto sí quiero aprovechar estos segundos porque quiero dejar muy clara mi posición, porque de pronto, cuando se dice en un medio tan importante como Teleamazonas,
de tanta trascendencia en el país, alguna cosa que no está apegada a la justicia. Pues mi posición de pronto en Tungurahua, por ejemplo, queda muy maltrecha y jamás he pretendido ni jugar a un lado ni al otro. Mi vida ha sido muy clara, Janet. Mi vida ha sido extremadamente clara y siempre he hecho una propuesta coherente. Si es que no fuera así, me caería la cara de la vergüenza y me iría directamente a la casa. Por eso, Janet, he pedido este espacio, por eso he querido explicar una propuesta. No solo necesitamos ganar las elecciones, Janet, necesitamos tener una propuesta. Este país se está quedando sin orillas, estamos nadando todos, unos contra corriente, otros a favor de la corriente, pero si no tenemos una orilla, Janet, en esta espiral de odio y de violencia nos vamos a ahogar absolutamente todos. Y todos esperamos que la encuentren, esa orilla y que puedan, en cambio, caminar de la mano por esa playa, ya que ha puesto usted esa comparación, Janet, y puedan caminar en beneficio y en favor de nuestro país. Porque de pronto el gobierno nacional ha tenido la virtud de hacer las cosas en contra de los derechos ciudadanos, de tal forma que ahora, por ejemplo, conversar con el gobierno nacional es síntoma de corrupción. Imagínese usted, qué de mal ha hecho la Revolución Ciudadana, cuánto de mal ha hecho, que en 2 años después de este último gobierno, conversar con la Revolución Ciudadana, la que luchaba contra la corrupción, es estar junto a la corrupción. Imagínese usted. Por eso digo, señor Presidente de la República, podemos cambiar este país y no necesariamente tenemos que ir a los extremos. Podemos hacerlo dentro de un campo de diálogo y de espacio. Janet, insisto, si la oposición gana, vamos a festejar durante 1 hora el día jueves. De ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con ese poder? Tenemos que ser capaces y coherentes de decirle al pueblo del Ecuador, esta es una propuesta, esta es la que vamos a hacer, y hacia allá vamos nadando todos en conjunto. Así que ese es el llamado, Janet, y agradecerle a usted. Me quedo con eso, asambleísta, y decirle que para la próxima, cuando necesite hacer alguna exposición o si siente que necesita tener un derecho a la réplica, no me tiene que mandar cartas ni decir que me van a mandar a la fiscalía o yo no sé. Yo no lo he hecho. No lo digo por usted. Pero quisiera que lo aclare, porque si lo dice en este momento, igual queda ante el pueblo del Ecuador que yo he hecho eso. Yo no he hecho eso nunca, Janet, ni lo haría, porque estoy contra la libertad de expresión, con la libertad, a favor de la libertad. Simplemente para decirle que tiene excesos, todo el espacio absolutamente abierto. Si es que usted en algún momento necesita un nuevo espacio para dar su punto de vista, aquí está totalmente abierto. Una llamada telefónica, como siempre lo hemos hecho, tanto asambleístas de oposición como asambleístas oficialistas llaman aquí a este medio de comunicación para pedir este espacio que está abierto para absolutamente todos los que necesiten. Pero sí le digo que la asambleísta me tengo que quedar con eso porque estamos ya pasados de tiempo. Hemos tratado de hacerlo anteriormente, no ha habido suerte. Qué bueno que se abre este espacio, Janet, y qué bueno que el país y usted conozca mi posición, conozca la forma como actúo y la transparencia con lo que vamos a seguir actuando durante toda la vida. Que Dios nos dé. Asambleísta, puertas abiertas. Muchas gracias. Y pues mucha suerte. Vamos a ver qué es lo que sucede esta semana.